¿Siente que ha perdido de forma repentina fuerza en los músculos de la cara, en los brazos o en las piernas? ¿Que se ha leído la visión? ¿Que le sobreviene un dolor de cabeza muy intenso e inhabitual? ¿O que tiene dificultades para expresarse y para ser entendido? Son algunos de los síntomas asociados al infarto cerebral. Lo han padecido unos 40.000 gallegos y sus respectivas familias. Y es ya la primera causa de muerte entre las mujeres. Hoy en Sana Sana, la vida tras un ictus. 7.000 casos cada año en Galicia, 130.000 en España, donde cada 6 minutos una persona fallece por este motivo. Segunda causa de muerte en hombres, la primera entre mujeres. 8 de cada 100 personas que fallecen en los hospitales de nuestro país lo hacen a consecuencia de un ictus, que se lleva el 10% del gasto sanitario total. Un tercio de los pacientes que lo sufren mueren, hasta un 25% durante los 30 días siguientes. Otra tercera parte padecerá alguna discapacidad o dependencia. Hoy por hoy la mayoría de casos ocurren mayores de 65 años, pero cada vez son más los adultos jóvenes que padecen un accidente cerebrovascular. 1 de cada 6 españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Pues hoy nos acompaña en el plató de Sana Sana Manuel Rodríguez Yáñez. Él es el responsable de la unidad de ictus de la gerencia del área sanitaria de Santiago de Compostela. Manuel, muy buenas. Buenas. Muchas gracias por estar hoy con Gracias nosotros. Cifras abrumadoras, como casi siempre, asociadas a una enfermedad. Hay quien habla ya de epidemia silenciosa. No sé si tú compartes esos conceptos. Cada vez, es verdad, menos mortales, pero cada vez también más casos numéricamente hablando. ¿Por qué? Sí, a ver, sabemos que el ictus es una enfermedad que es muy prevalente, es una enfermedad que tiene unas consecuencias incluso muy importantes, comentabais antes, ¿no? Sobre todo en el tema de la mortalidad y en el tema sobre todo de la discapacidad, ¿no? Y es una enfermedad que vemos que está aumentando, a pesar de estar haciendo una prevención muy adecuada, a pesar de estar controlando mucho más los factores de riesgo. Pues a pesar de todo eso, lamentablemente, cada vez tenemos más casos, y una explicación puede ser el envejecimiento de la población. Es decir, sabemos que los ictus son unas enfermedades que afectan sobre todo a gente de edad avanzada. A medida que la población va avanzando en esa edad, va aumentando la esperanza de vida, es más habitual, más frecuente que puedan sufrir este tipo de enfermedades. Otro dato llamativo que veíamos en este vídeo es el que se refiere a la población joven. Asociamos normalmente infartos cerebrales pues, a mayores, pero es verdad que cada vez se registran más casos entre menores de 45 años. El motivo, obviamente, no puede ser el mismo que el primero, el asociado al envejecimiento. ¿Por qué, por tanto, cada vez más jóvenes se ven afectados por esta dolencia? Hay diferentes causas. Nosotros sabemos que hay un tipo de enfermedades que afectan más a gente mayor, la aterosclerosis, factores de riesgo como la tensión, la diabetes, el colesterol, pero también tenemos un grupo de personas, sobre todo por debajo de 45 años, que esas enfermedades son menos frecuentes, son menos habituales, y ahí sí que tenemos que buscar algún tipo de enfermedades menos habituales, que no son las que ocurren de manera habitual en el tema del ictus, que pueden ser responsables. Hablamos pues, a veces de enfermedades cardíacas, pues a veces de algún tipo congénito, otro tipo, trastornos de la coagulación, algún tipo de enfermedades que pueden afectar un poco a la circulación, como algún tipo de inflamación, otro tipo de enfermedades que son menos frecuentes, pero sí que en gente joven, digamos que es más habitual que otro tipo de causas. Algo muy importante, Manuel, y lo que hacen hincapié en muchas de las campañas de prevención, de concienciación alrededor del ictus, es el tema de los síntomas. ¿Cómo saber si estamos padeciendo realmente un ictus o se trata de otra cosa? ¿De qué forma se manifiesta en nuestro cuerpo? Claro, nosotros cuando hablamos de los ictus, bueno, pues tenemos un hándicap para intentar transmitir un poquito ese mensaje, y es que los síntomas no son únicos en el caso del ictus, ¿no? Una persona a lo mejor puede identificar un infarto de miocardio porque sufre de repente un dolor en el pecho, y eso pues, es fácil que la gente entienda ese concepto, ¿no? Pero el ictus es muy variable porque dependiendo de qué parte del cerebro pueda estar afectada, los síntomas pueden ser diferentes, ¿no? El cerebro está organizado de una manera que cada parte lleva una función un poco más concreta, ¿no? Entonces, en función de qué zona está afectada, los síntomas pueden ser distintos de unos de otros. Lo importante y lo común en todos ellos es la rapidez en la exploración de los síntomas. Es decir, sabemos que cuando una persona sufre un ictus, de repente tiene algún tipo de problema. ¿Qué causas son las más habituales? Pues una pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, una pérdida de la sensibilidad también de un lado del cuerpo, una pérdida de visión, la alteración del habla, no poder entender lo que nos están diciendo, no poder tampoco expresarnos de manera fluente, de manera normal, un dolor de cabeza muy brusco, que son síntomas que pueden estar diciéndonos que una persona está sufriendo un ictus. Pero lo común en todo eso es la rapidez en la exploración, ¿no? De repente
sufrimos esos síntomas. Uno de esos vídeos campaña lanzados por el Gobierno gallego hacía referencia a las 3 Fs en gallego: faciana, forza, fala, porque son pues esos 3 palos, cara, fuerza y capacidad de expresión, donde quizás sea más visible, ¿no? Que puedes estar siendo víctima de un ictus. Claro, por un lado son los síntomas que son más habituales en el caso del ictus, y también pueden ser los síntomas más graves, es decir, los que pueden producir una discapacidad mucho más importante, ¿no? A lo mejor, bueno, pues quedarse con una parte del cuerpo dormido es un síntoma que también nos puede indicar que una persona sufre un ictus, pero quedarse realmente paralizado de un lado, pues eso hace que la persona que lo sufre puede tener una discapacidad mucho más importante, ¿no? Entonces queremos transmitir un mensaje que sea un mensaje lo más sencillo posible para que llegue a la mayor parte de la población, y iremos identificando los síntomas que son, por un lado, más frecuentes y por otro también los que acarrean una serie de secuelas mucho más importantes, ¿no? ¿Es posible, Manuel, que esos síntomas aparezcan de forma transitoria, durante tan solo un momento, unas horas, que desaparezcan enseguida, lo cual no quiere decir que debamos restarle importancia? Claro, los ictus se producen porque, en el caso de los ictus isquémicos, se ocluye, se tapa una arteria cerebral, y eso deja una parte del cerebro que no recibe la sangre adecuadamente, ¿no? Y eso ya produce síntomas. Si eso persiste en el tiempo, acaba produciendo una lesión definitiva, en la cual hay un daño irreversible que no se puede llegar a recuperar. Pero si esa arteria se restablece el flujo de manera muy rápida, ese cerebro se puede recuperar. Hay casos que necesitamos algún tipo de tratamientos que podemos aplicar para intentar abrir esa arteria, pero en algunos casos esos ictus, digamos que son transitorios pues de manera espontánea. Ese coágulo se puede romper solo, y entonces pues a lo mejor una persona sufre esos síntomas durante 10, 15 minutos y luego se recupera. Claro, el que esté recuperado no quiere decir que no haya un problema. Es decir, en este caso es una alerta, es una llamada de atención que tenemos que tener en cuenta, porque ahí está pasando algo. Es decir, si una persona sufre un síntoma, aunque sea transitorio, que nos pueda parecer un ictus, hay que acudir rápido al hospital, porque hay que excluir o valorar qué posibles causas pueden estar produciendo ese ictus y poner un tratamiento lo más adecuado posible lo antes posible. Deberíamos consultarlo siempre, porque puede ser que sea el prolegómeno de otro ictus, por ejemplo, más grave. Siempre, siempre. De hecho, tenemos un porcentaje que puede llegar incluso al 10-15% de gente que repite ese ictus después de haber tenido un ictus transitorio, que llamamos, ¿no? Manuel, apuntabas ahora ya algunas de las claves sobre la formación de un ictus, por qué se produce en nuestro organismo anatómicamente hablando. Vamos a verlo en un pequeño vídeo, a compartirlo con nuestros espectadores, y a la vuelta seguimos explicándolo. Perfecto. El ictus es el equivalente a un infarto de corazón, pero en el cerebro. Según el área afectada, este deja de enviar señales a las partes del cuerpo que controlan el habla, la capacidad de razonar o el movimiento. El hemisferio izquierdo se ocupa de funciones como la habilidad numérica, el lenguaje escrito y hablado, la habilidad científica o el control del lado opuesto, el derecho. Y el derecho, de la percepción tridimensional, el sentido artístico, la perspicacia, el sentido musical, la imaginación o el control del lado opuesto, el izquierdo. Aunque el cerebro humano supone solo el 2% del peso corporal, necesita el 20% de la sangre que circula por nuestro cuerpo para satisfacer sus necesidades. Exige un aporte permanente de oxígeno y nutrientes. Por eso, cuando los vasos sanguíneos que llegan al cerebro sufren algún tipo de lesión, se produce una importante afectación de la función de la zona involucrada. Si el riego de sangre disminuye en un plazo de tiempo prolongado, las células cerebrales se destruyen, ocasionando una lesión de carácter permanente e irreversible. Me imagino que según qué zona afecte precisamente ese ictus, estaremos hablando de unas secuelas o de otras. Enseguida vamos a hablar de las consecuencias, Manuel, pero antes quería hablar un poco del mare magnum de términos asociados al ictus. Escuchamos infarto cerebral, embolia, trombosis, derrame. ¿Estamos hablando de lo mismo o son realmente conceptos diferentes? A ver, nosotros hablamos en general de ictus porque hace relación un poco a cómo se manifiestan. Es decir, el ictus viene del latín, que significa golpe, y el ictus es como un golpe. Es decir, una persona está perfectamente bien, sana, y de repente sufre esos síntomas, ¿no? Entonces preferimos el término ictus, que engloba diferentes tipos de enfermedades. Dentro de los ictus hay dos grandes grupos, unos que son los infartos cerebrales o las isquemias cerebrales, que se producen justamente por esa obstrucción de un vaso sanguíneo, pero hasta un 20% pueden ser hemorragias cerebrales, que en este caso pues es un mecanismo parecido, si hay una alteración de la circulación cerebral, pero no porque se tapa la arteria, sino porque se rompe, ¿no? Y entonces sale sangre a nivel del cerebro. Entonces, dentro de los ictus tenemos ictus isquémicos, que son los infartos cerebrales, trombosis, embolias, o ictus hemorrágicos, que son esos derrames que conocíamos antes, ¿no? Hacen todas referencias a la misma enfermedad vascular cerebral,
pero quizás con una diferencia en algunos conceptos de unos a otros. Esa diferencia entre ictus isquémico y hemorrágico, ¿hay uno que sea más grave que el otro o realmente pueden dejar las mismas consecuencias, el mismo grado de dependencia en el paciente que lo sufre? Inicialmente los ictus hemorrágicos, las hemorragias cerebrales suelen ser más graves, por lo menos al principio, porque aparte del daño neuronal que se pueda producir, también hay un daño que se produce justamente porque hay un aumento de volumen, un aumento de un contenido que no está habitualmente en el cerebro que hace que eso se pueda hinchar y se pueda inflamar, ¿no? El problema es que cuando tenemos una inflamación en cualquier otra parte del cuerpo, pues nos damos un golpe en un brazo, ese brazo se hincha, pues no pasa nada. Al cabo de unos días eso se deshincha y ya se recupera, ¿no? Pero el cerebro está recubierto por un cráneo. El cráneo no permite que el cerebro se pueda expandir para afuera, ¿no? Entonces, el hecho de que haya algún tipo de sustancia, en este caso como sangre, que pueda desplazar o comprimir otras partes, puede ser mucho más grave. Manuel, hay factores de riesgo asociados al ictus que obviamente no podemos frenar ni detener, como es el envejecimiento, al menos no de momento, pero ¿se puede prevenir de algún modo? ¿Es evitable controlando determinados parámetros, hábitos de vida? Porque Sí. se habla de multitud de factores de riesgo asociados al ictus, desde la tensión, pasando por el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, el estrés. Es decir, ¿hay algo en nuestra vida que no sea un peligro a la hora de hablar de ictus? A ver, en el caso del ictus hay muchos factores que son predisponentes, que decimos, ¿no? Son factores de riesgo que pueden producir un ictus, ¿no? Comentábamos antes, la edad es uno de ellos, las mujeres también tienen un mayor riesgo de sufrir ictus, sobre todo en gente en edad avanzada, que no podemos controlar, es decir, de momento, hoy por hoy no somos capaces de controlar ese tipo de factores, pero es importante conocer aquellos sobre los cuales podemos actuar de alguna manera, ¿no? El ser hipertenso es un factor de riesgo de ictus, por ejemplo, pero no es lo mismo que una persona sea hipertensa y no se controle y tenga cifras muy altas de tensión arterial de manera habitual, a que una persona sea hipertensa y tengamos una tensión controlada, ¿no? Sabemos que controlando la tensión arterial disminuimos muchísimo el riesgo de ictus, ¿no? Igual que la tensión, pues el colesterol, el azúcar, el tabaco. Nosotros sabemos que una persona que fuma tiene mucho riesgo de sufrir un ictus. Si deja de fumar en 5 años prácticamente ese riesgo desaparece, ¿no? Entonces hay medidas que pueden ser más o menos sencillas que nos permiten disminuir muchísimo ese riesgo de sufrir un ictus. Claro, y cuantos más factores se conjuguen o se den a la vez, me imagino que el peligro es mayor. Manuel, ¿es cierto que determinados elementos como los anticonceptivos orales o dolencias como las migrañas, la apnea del sueño, también pueden tener que ver con la aparición de un ictus? En algunos casos también son factores que pueden predisponer de alguna manera. No es una relación directa, una relación causal, pero sí contamos que en ese porcentaje de gente que no tiene otras enfermedades, esa gente joven, a veces puede haber una cierta asociación con algunos infartos de algún tipo, pues por apnea del sueño, por migrañas o por uso de anticonceptivos orales. Mencionaba sobre todo el tema de la hipertensión arterial y ese tema fue quizás el desencadenante de lo que le ocurrió a Juan Luis, nuestro siguiente protagonista, un cordobés afincado en A Coruña, casi mitad gallego, un hombre al que podemos decir que la vida dio una segunda oportunidad. Nada más prejubilarse sufrió un infarto cerebral que se llevó, entre otras cosas, su capacidad innata para los números, porque él era economista. Tuvo que aprender a contar, a sumar de nuevo, aprender a expresarse bien porque había perdido esa capacidad. Su increíble fuerza de voluntad fue clave a la hora de recuperarse, pero también el apoyo de su familia y de un amplio equipo de profesionales que lo cuidó en la asociación ADACECO, la Asociación de Daño Cerebral de A Coruña, de la que hoy es vicepresidente. Así nos lo contó. Yo tuve un ictus en julio del 2010, viniendo de Madrid a La Coruña, en Benavente. Empecé a notar unos síntomas extraños en la mano y en el pie, pero la suerte es que estaba mi mujer conmigo, no dio tiempo a parar, que podíamos habernos matado directamente. La primera clase de terapia ocupacional, yo era muy listo y le decía, no, mira, no hace falta porque yo soy economista y yo esos los números los tengo facilísimos. Yo no sabía sumar 6 más 7, ni 7 más 6, ni sabía, por ejemplo, poner una serie de números en orden creciente o decreciente. Subíamos y bajamos en el ascensor, la silla de ruedas, el 1 está por encima del 2 o está por debajo. Para subir tengo que darle al 2, al 1. De hecho, estuve varios meses, no sé si conocéis los cuadernos rubios. Yo los he hecho con 50 y muchos años, un año sin poder hablar. Tú sabes lo que quieres decir, pero no sabes usar las palabras adecuadas. Entonces yo no sé decir barandilla, pero sí sé que es una parte metálica de hierro que cierra una... Entonces es una complicación. Cualquiera que te oye dice, bueno, pero con lo sencillo que es decir barandilla, ¿no? De su estructura totalmente una familia, porque mi mujer estuvo conmigo primeros días, 24 horas diarias, en silla de ruedas, peleando con la silla de ruedas, los hijos
yo no sabía por qué lloraban. Lloraban y no, porque ellos lloraban. Yo estoy bien. Nuestro grado de conciencia es más o menos variable, pero todas las familias saben perfectamente lo que nos está pasando y saben que tienen que ser 24 horas diarias durante a lo mejor toda la vida. Luz en este caso fue mi salvadora porque es que además dependes 100% de ella, que era mi voz y mis piernas y todo, porque es que yo no podía hacer nada. En mi caso fue un año y pico, yo ahora me puedo duchar solo y hago vida casi autónoma, ¿no? Pero mis compañeros de Adaceco, hay compañeros que llevan en silla de ruedas 20 años y van a estar en silla de ruedas toda la vida. Ando, bueno, más o menos, pero no puedo subir una escalera, por ejemplo, una escalera sin peldaños, pues no puedo subirlas, sin peldaños, sin pasamanos. La mano es mano derecha, yo tengo hemiplegia en la parte derecha, entonces me tuve que hacer zurdo. No puedo firmar, no sé firmar porque no sé firmar con la izquierda, entonces con la derecha, pues entonces la mano derecha la utilizo muy poco. Estoy contentísimo porque esto es lo mínimo que me puede pasar. Que antes, además con 50 años, no tienes por delante toda la vida, entonces perder un día, pues no pasa nada, pero después de pasarte una cosa de estas, cada día hay que disfrutarla como totalmente. Juan Luis, uno de tantos españoles que cada año sufren un ictus, uno cada 6 minutos dicen que pone los pelos de punta. Manuel, nos escriben a través de las redes sociales, del Facebook Live de La Voz de Galicia, Josefa Garrido, que lo están pasando ahora mismo con un familiar y que es muy duro, Ana Solís, que lo padeció con tan solo 56 años, más o menos como Juan Luis, y que en ese momento se le subió la tensión a 26, dice que se paraban las máquinas y que en su caso también estuvo relacionado obviamente con un episodio de hipertensión quizás no muy controlada. Claro. Sí, a ver, evidentemente todos nuestros esfuerzos van un poco a intentar evitar que una persona sufra un ictus, ¿no? Ese control de factores de riesgo que comentábamos antes, ¿no? Si esa persona lo sufre, hay un esfuerzo también inicial que intenta que esos daños sean lo mínimo posibles, por unos tratamientos que podemos hacer incluso en algún tipo de pacientes, pero lamentablemente, a pesar de todo eso, muchas veces quedan secuelas y secuelas permanentes, ¿no? Sí que a partir de ese momento, de esa fase aguda que realmente cambia la vida de un momento para otro, es lo que decíamos, ¿no? Que pasamos en un segundo de estar bien a estar pues, en una silla de ruedas o encamado, ¿no? Y a partir de ahí empieza un proceso muy largo, muy difícil, en el que implican a muchas personas, no solamente al paciente, sino a su familia, a su entorno, que hay que intentar pues, con medios de rehabilitación, terapia ocupacional, muchos medios, muchos esfuerzos para intentar conseguir la mayor recuperación de ese tipo de pacientes, ¿no? Pero sí que es una lucha continua que tenemos que hacer para intentar minimizar un poco esas secuelas y esa dependencia que tenemos por el ictus. Hablábamos antes de esas 3 Fs, faciana, fala, forza, pero también hay una palabra clave en el abordaje del ictus que es el tiempo, y lo apuntabas antes, Manuel. El tiempo es vida. ¿Qué diferencia puede suponer para la curación o la minimización de los efectos secundarios para ese paciente que llegue al hospital 1 hora después de haber padecido el ictus o, por poner un ejemplo, 4 horas después? Claro. A ver, nosotros decíamos que una vez que se tapa ese vaso sanguíneo, que se cierra esa arteria, ese cerebro deja de recibir sangre en ese mismo momento, ¿no? Ese cerebro puede mantener durante algún tiempo pues esas células que estén todavía vivas, aunque estén funcionando mal, puede mantenerlas vivas durante un tiempo. Si conseguimos abrir esa arteria en un tiempo suficiente, ese cerebro se puede llegar a recuperar y a veces incluso pueden quedar sin ningún tipo de secuelas. Es decir, mucha gente que sufre un ictus puede recuperarse pues, prácticamente al 100%. ¿De qué depende todo ese tiempo? Bueno, nosotros tenemos una limitación para poder administrar fármacos para intentar abrir esa arteria y la principal limitación es el tiempo. Cuanto más tiempo pase, hay menos cerebro que se pueda salvar. Y sí que son medicamentos que tienen efectos secundarios, pueden tener sus riesgos, ¿no? Y el principal de ellos es una complicación hemorrágica. Es decir, y sabemos que ese riesgo de complicaciones hemorrágicas es mucho mayor cuanto más tiempo tardemos en aplicar ese tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, por un lado, el beneficio va a ser mucho menor si se tarda mucho tiempo en administrarlo y las complicaciones van a ser mucho mayores, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos una limitación pues, más o menos en 4 horas y media para poder administrar este tipo de tratamientos, ¿no? Y cuanto antes lo administremos, el resultado va a ser mucho mejor. Sería ese más o menos el tiempo máximo. El tiempo máximo, pero sabiendo que no hay que esperar a las 4 horas y media. Es decir, si una persona sufre un ictus, que no espere en casa 2 horas a ir al hospital. Porque si administramos el fármaco en 1 hora, la posibilidad de recuperación es mucho mayor
que se lo administramos con 3 horas, ¿no? Entonces ahí sí que a medida que va pasando el tiempo y no conseguimos abrir esa arteria, poco a poco esa parte del cerebro se va a acabar lesionando de manera definitiva, ¿no? Claro. Por eso hay que correr. E irreversible, digamos, de algún modo. Es verdad que hace unos 6 años la SEN, la Sociedad Española de Neurología, nos dio algo así como un tirón de orejas, situaba a Galicia entre las 3-4 comunidades autónomas españolas con peor asistencia neurológica a pacientes con ictus agudo, pero me consta que en los últimos años la situación ha mejorado y que esta perspectiva negra ha cambiado. Afortunadamente ha mejorado mucho. Todavía hay mucho que mejorar, evidentemente, es decir, es una lucha que no podemos tampoco pararnos aquí, ¿no? Pero sí que afortunadamente en los últimos años disponemos ya de 3 unidades de ictus en Galicia, una parte de la Santiago, que fue la primera que se desarrolló, está en la de Coruña, está en la de Vigo, y también se ha puesto en marcha un plan que intenta, digamos, que hacer una atención global a los pacientes con ictus en todo el territorio gallego. Es decir, esos tratamientos que comentábamos antes es muy importante hacerlo por personal que esté entrenado, que sean expertos un poquito en la valoración de pacientes con ictus, ¿no? Y lamentablemente no en todos los hospitales hay personales, neurólogos, otro tipo de personas que se dediquen un poco a este tipo de manejos. Claro. O que puedan estar de guardia 24 horas. Exactamente, claro. ¿no? Entonces, en esos centros, ¿cuál es el problema? Si tenemos que trasladar a ese paciente a otro centro donde se pueda administrar ese tipo de tratamientos, perdemos mucho tiempo. Entonces, se ha montado un sistema de teleasistencia, por un sistema de videoconferencia, en el cual desde cualquier hospital de Galicia se puede contactar con un centro donde está un neurólogo experto en este tipo de enfermedades que puede valorar al paciente en la distancia, pero en el mismo momento que está en ese mismo hospital. Entonces, de esa manera acortamos muchísimo los tiempos. Claro, valorarlo, pero no tratarlo realmente. Se puede tratar también, no físicamente nosotros, pero sí que indicar ese tipo de tratamientos. Es decir, esos tratamientos se administran por vía intravenosa, es tan sencillo como con una vía periférica, administrar un fármaco directamente en la vena. Entonces, eso técnicamente es fácil, no es ningún tipo de problema en ese sentido, ¿no? Pero sí que hay que seleccionar muy bien ese tipo de pacientes porque comentábamos que hay riesgos de complicaciones y riesgos graves, ¿no? En ese sentido. Entonces, sabemos que si seleccionamos bien el paciente, la posibilidad de éxito es mucho más y la posibilidad de complicaciones es mucho menos, ¿no? Entonces, es importante hacer una selección adecuada. Entiendo que ese programa que vosotros llamáis Teleictus permite que, por ejemplo, a una persona que le da un ictus pues, en Osancares o en Burela tenga las mismas oportunidades de sobrevivir o de llevar una vida más o menos plena que un paciente que lo sufra en Santiago o en A Coruña. Claro, porque decíamos que lo importante es llegar al hospital lo antes posible. Claro. Y ya digo que pues hoy sí que en Galicia, en todos los hospitales, se pueden administrar fármacos para intentar minimizar un poco las secuelas del ictus, ¿no? Entonces sí que hoy, bueno, pues de manera más global se cubre a toda la población y da igual que esté en un sitio o en otro, que si se llega al hospital rápido se puede administrar este tipo de tratamientos. La tecnología permite cosas maravillosas, desde luego, avances increíbles en el mundo de la medicina también, y de Compostela, de donde viene hoy nuestro invitado Manuel, llega también un software que permite conocer la temperatura del cerebro y de aquí también va a salir, se comercializará en breve, una tecnología que disminuye la temperatura específica de esta parte del cuerpo, no de todo el cuerpo, sino solo del cerebro. 2 herramientas que pretenden mejorar el pronóstico del ictus y minimizar las secuelas y que salen de una spin-off salida del IDIS, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago. La empresa se llama Link Biotech, así nos lo explicaron. La temperatura cerebral es un elemento clave en el mal pronóstico de muchas enfermedades neurológicas, especialmente de aquellas que son de origen vascular. Esto produce un incremento de la temperatura en el cerebro y este incremento de la temperatura en el cerebro es la causa de que los pacientes vayan mucho peor. Aquellos pacientes que tienen fiebre en las primeras 48 horas de evolución son pacientes que van a tener muy mal pronóstico, tienen unas probabilidades 4 o 5 veces más grandes de fallecer o de quedarse en una situación de gran incapacidad. Por lo tanto, no queda más remedio que producir en esos pacientes una disminución de la temperatura. El enfoque hasta ahora para producir esa disminución de la temperatura era someter a todo el paciente a una hipotermia, colocarlo, si tenemos normalmente pues, alrededor de 36, 37 grados centígrados, colocarlo al paciente entre los 32 y los 34 grados. Colocar al paciente entre los 32 y 34 grados es terriblemente incómodo para el paciente porque se produciría una tiritona continua y es insoportable porque hay que tenerlo aproximadamente 48 horas en esa situación. Hay que inducir una situación de coma o por lo menos de gran sedación del paciente. Produce una cantidad enorme de complicaciones, neumonías, arritmias, trastornos de la coagulación de la sangre, que hace que el posible beneficio de la hipotermia se vea neutralizado por la cantidad de complicaciones tan grandes.
En algunos laboratorios, en el laboratorio en el que estamos en este momento, se desarrolló en primer lugar una nueva tecnología para producir una hipotermia focal, es decir, no solamente enfriar a todo el sujeto, sino únicamente pues, conseguir una disminución de la temperatura en el cerebro, lo cual disminuye los riesgos, aumenta la eficacia y sobre todo hace que los pacientes se encuentren cómodos. Pero para ello era necesario que tuviéramos un procedimiento para medir en realidad la temperatura del cerebro. Nosotros sabemos la temperatura de un sujeto, bien porque le tomamos la temperatura en la axila o en la boca, o a veces en el tímpano, pero no es la temperatura propia del cerebro. Entonces, en este laboratorio se desarrolló un procedimiento, y este procedimiento, a partir de estudios de resonancia magnética, a través de unos algoritmos especialmente complejos, se puede tener el mapa de la temperatura del cerebro. ¿Se puede recuperar la función de algunas de las neuronas dañadas por un ictus? Incluso dicen, Manuel, que las sanas pueden suplantar las funciones de las neuronas que ya se han perdido. Claro. Nosotros decíamos que inicialmente esas neuronas a veces están dañadas, pero no irreversiblemente, ¿no? Sino que a veces podemos intentar recuperarlas de alguna manera, ¿no? Lo que condiciona realmente esa recuperación es la restauración de ese flujo sanguíneo, ¿no? Pero hay otra serie de medidas que intentan buscar que esas células que están afectadas pero no están muertas se protejan de alguna manera y que puedan sobrevivir un poquito más de tiempo mientras no aplicamos a lo mejor este tipo de tratamientos, o que hagan que sobrevivan de alguna manera un poco más prolongada, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es cierto que la temperatura, sabemos que la temperatura elevada es un efecto negativo para esas células, es decir, hacen que esas células se lesionen mucho más rápido. Entonces, sabemos que bajando la temperatura conseguimos que esas neuronas sobrevivan un poquito más de tiempo ante esas situaciones que llamamos de isquemia, que están un poco aturdidas o un poquito lesionadas, ¿no? Y se ha visto realmente que el bajar la temperatura en estas personas mejora realmente esa recuperación, ¿no?, tras un ictus. El problema también lo comentaba también el profesor Castillo, ¿no?, que sí que es cierto que aplicar esos métodos por vía sistémica en todo el cuerpo tiene una serie de complicaciones muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, los esfuerzos están un poquito ahora enfocados en intentar aplicar esa bajada de temperatura de manera local donde hace falta realmente, que es en el cerebro, no en el resto del cuerpo. Pero sí que de alguna manera sí que se buscan medidas para intentar proteger esa zona que está un poquito lesionada, para que sobreviva un poquito más de tiempo. El doctor Manuel Rodríguez Yáñez, que hoy nos acompaña en Sana Sana, se ocupa de esa primera atención, una persona que tras sufrir un ictus se acerca al hospital para ser tratada, pero es que después de ese tratamiento en el hospital llega otra fase, cuando el enfermo pues, necesita emprender la rehabilitación, y ahí surge una de las preguntas más angustiosas para los pacientes, pero también para sus familias. ¿Y ahora qué? Porque a veces se sienten desamparados o desinformados, pues distintas asociaciones se ocupan de llenar ese vacío, asociaciones que siguen pidiendo pues, más visibilidad para la enfermedad y sobre todo más recursos asistenciales. Una de esas agrupaciones es Adaceco, en A Coruña. Visitamos sus instalaciones y hablamos con sus responsables. La gente, cuando le dan el alta hospitalaria, se encuentra perdida. La pregunta del millón siempre es: ¿y ahora qué? ¿Quién me puede asesorar? ¿Quién me puede informar? ¿Quién me puede ayudar? Ese es uno de los momentos más, digamos, duros para las familias. Y después viene la necesidad de continuar con una terapia rehabilitadora. Y hay gente que necesita, pues, sobre todo, una rehabilitación física. Entonces ahí tenemos sobre todo pues, que prestar atención a fisioterapia, terapia ocupacional, y en ocasiones, pues, al lado de esa rehabilitación física también hay que contemplar pues, los problemas de comunicación. La logopedia es un apartado bastante importante, ¿no? Gente que sufre pues, afasias, atrofias, que tiene problemas, ¿no?, a la hora de expresarse, comunicarse. Es muy importante. Y después el otro aspecto, que es fundamentalmente, como tú dices, el neurológico, ¿no?, y el psicológico, para ayudarles a, en muchos casos, recuperar pues, su memoria, su capacidad de raciocinio, y en ocasiones también para ayudarles a sobrellevar esa situación, ¿no?, con la que se encuentran, y que en la mayor parte de los casos, evidentemente, pues tiende a, en ocasiones, deprimir bastante. Y en algunos casos también para tratar aspectos conductuales, ¿no? Hay gente que aparentemente se la ve como, pues vaya, ha tenido un ACV, pero se encuentra perfectamente, se la ve, vamos, físicamente estupenda, pero de aquí pues la cosa no va tan bien.
Las familias, por lo general, lo que se sienten es arropadas, apoyadas, ¿no? Encuentran que aquí incluso pues, tienen la posibilidad de un respiro. Necesitan compartir esa situación por la que están pasando, ver cómo otras familias también han superado o han por lo menos adaptado o se han adaptado a esa nueva situación, y además pues, sienten la necesidad un poco de que no todo su tiempo esté volcado, ¿no?, en este objetivo y que puedan ellos disponer de un espacio propio. Pasa el tiempo, evidentemente, pero eso es algo a lo que es completamente imposible acostumbrarse. Es realmente muy duro. Desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a todos los usuarios de ACECU y todos los centros que se ocupan pues eso, de pacientes afectados por daño cerebral en Galicia, que es pues una lucha muy dura, a veces toda la vida, y bueno, contra la que hay que seguir luchando también desde la perspectiva sanitaria. Manuel Rodríguez Yáñez es el responsable de la unidad de ictus del CHUS, del área sanitaria de la Gerencia de Santiago, y nos ha acompañado hoy. Le agradecemos muchísimo sus explicaciones, que han sido muy claras y muy convincentes. Manuel, gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nos ocuparemos de un nuevo problema que afecte a su salud, lanzándoles esta pregunta: ¿qué tienen que ver el café, el veneno de un lagarto, de araña o el divorcio con un ictus? Bueno, pues distintas investigaciones y estudios abordan la relación del infarto cerebral con situaciones, por ejemplo, de estrés laboral o de consumo de determinadas drogas. Puede ser que hasta la realidad virtual pudiese echar una buena mano en un futuro. Nos vamos. Les esperamos el próximo miércoles en un nuevo Sana Sana. Adiós. Las personas divorciadas y especialmente los hombres pueden presentar, en comparación con casados, solteros o viudos, mayor riesgo de sufrir un ictus. Y no es por otra cosa que porque muchas veces firmar los papeles de separación implica un cambio en el estilo de vida a peor. Los trabajadores en puestos con mucha presión y en los que se dan situaciones poco predecibles tienen hasta un 58% más de posibilidades de sufrir ictus. Entre las profesiones más estresantes, militar, bombero, piloto, policía, altos ejecutivos, organizadores de eventos o periodistas. Los accidentes cerebrovasculares son poco comunes en menores de 45 años. Sin embargo, el riesgo de ictus, sobre todo el de tipo hemorrágico, es mucho mayor entre jóvenes que consumen metanfetaminas. El veneno de lagarto, como el dragón de Komodo, contiene compuestos con propiedades anticoagulantes que se podrían usar para desarrollar fármacos que tratasen problemas derivados de la coagulación de la sangre, ictus o trombosis. Más animales supuestamente sanadores. Una proteína extraída del veneno de una araña también podría protegernos de un infarto cerebral. Protegería los tejidos y mejoraría la actividad neurológica. ¿Se imaginan que la realidad virtual pudiese ayudar a la rehabilitación de un ictus? Ya se han hecho experimentos, y los pacientes que participaron en las sesiones a través de una pantalla y unos guantes con sensores registraron una mejora sustancial. Incorporaban movimientos de brazos, manos y dedos mientras seguían las indicaciones de los juegos. Beber más de una taza de café al día se asocia con un menor riesgo de padecer un ictus. ¿Cómo actuaría? Pues debilitando la inflamación, reduciendo el estrés oxidativo y mejorando la sensibilidad a la insulina.